Sí. Te pedimos, Dios, que seas tú guiándonos en esta noche. Que seas tú, Señor, usando de manera especial al profesor Pastor Méndez en esta noche. Que nos permita, Señor, tener un aprendizaje significativo, el cual podamos, Señor, poner en práctica y llevar a cabo con el propósito de que tu reino, Señor, pueda ensancharse, pueda crecer, que seamos parte de esa gran comisión a la que tú, Señor, nos ha llamado a ser discípulos. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Mira las dificultades que hay en muchos lugares, tú la conoces. Permite, oh Dios, que podamos reunirnos a la mayor cantidad posible en el marco de tu voluntad. Podamos participar de estas enseñanzas transformadora, enriquecedora y de bendición para nuestras vidas, para las personas que nos rodean. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias de verdad por ese tiempo de oración. Amén. Bien, vamos a retomar donde quedamos la semana pasada y hablábamos sobre la gran comisión. Dimos esta parte. Decíamos que la gran comisión indica que el bautismo es en la Trinidad, es en la Trinidad. Mucha gente, ¿verdad?, lleva esto a otro extremo y a otras cosas, pero no vamos a entrar en esa discusión, ¿verdad? Si bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o es en el nombre de Jesús, eso no lo vamos a discutir. Amén. La importancia aquí es el bautismo. De esto aprendemos algo acerca de la naturaleza de la nueva identidad que debe tener el discípulo. Una de las cualidades de la Trinidad es la comunión que comparten el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Es algo importante de ver, pues, esa comunión que tienen, ¿verdad? De una manera similar, un creyente está bautizado en la comunión de la iglesia, la comunidad que Jesús desea que nosotros podamos tener en ese tipo de unidad que ellos tres tienen también. Fue la oración de Jesús en el capítulo 17 del libro de San Juan, que sean uno, oh Padre, como tú y yo somos uno. Y dice que bautizando, o sea, es como volvernos a Cristo. Y es parte de la gran comisión, el bautismo. Decíamos la semana pasada que muchas veces nosotros llevamos a un discípulo hasta el bautismo y de ahí lo soltamos en banda. De ahí ya lo soltamos y no hay para nadie. No, hermano, esa no es la última parte. El bautismo es casi el comienzo del discipulado, porque de ahí en adelante dice la palabra enseñándoles. Ahí aquí entramos, enseñando, llegando a ser como Cristo. ¿Qué le voy a enseñar a la persona que estamos llevando hasta el bautismo? A que sean como Cristo. Ahora, para que ellos quieran ser como Cristo, yo debo testificarle, yo debo mostrarle a Cristo, yo debo identificarme como un discípulo de Jesús. De ahí que viene que Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. He dicho varias veces que el plan de Pablo, el propósito de Pablo, no era conducir a la gente a sí mismo, sino llevarlo hasta Cristo, a conocer a Cristo y que ellos pudieran ser como Cristo. Al convertirse, los nuevos discípulos se tienen que entrenar con respecto a la persona que van a seguir. ¿A quiénes van ellos a seguir? No es a mí, van a seguir a Cristo. La conversión entonces representa una relación con Dios personal. En la enseñanza yo voy a trabajar esa relación entre el discípulo y Dios. Entonces vamos a llevarlos a esa relación personal y enseñarles que somos mandados a capacitar a la gente a ser ¿qué? Seguidores. Tienen que ser seguidores o tienen que ser aprendices. ¿Aprendices de quién? No es un aprendiz mío, sino un aprendiz de Jesús. Dice, enseñándole
a obedecer sus mandamientos. Enséñale a obedecer los mandamientos de Dios. Esa es nuestra parte, hermanos. Hay mucha gente que necesitan ser enseñados. Hay mucha gente que necesita que les hablemos la palabra, que le enseñemos, más que citarle un texto bíblico, que vayamos y le enseñemos, que le llevemos una educación acerca de quién es Cristo y cómo ser seguidores o aprendices de Cristo. Pero ellos van a ser seguidores o aprendices de Cristo cuando nosotros seamos modelos, cuando ellos tengan a quien ver, cuando nosotros seamos representantes del reino de Dios en esta tierra. Entonces, la gran comisión va más allá de ir y regalar un tratado, va más allá de pararme en una esquina a predicar, ¿verdad? Con un megáfono o con una bocina, un micrófono. No es malo, pero hacer discípulos va más allá de un sermón del domingo, va más allá. Decíamos que hay esa cercanía con la persona a quien estoy discipulando. Yo voy a cumplir la gran comisión de ir, ¿verdad? Predicarle el evangelio, llevándolo hasta el bautismo y continuando la enseñanza para que ellos aprendan a ser más como Cristo, que sean seguidores, discípulos de Jesús, aprendices de él. Amén. Entonces, esa es la tarea de la iglesia, que enseñemos obediencia a Cristo. Ellos deben aprender a ir en obediencia a Jesús, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi plan, mi tarea, la tarea que el Señor me ha dado en el mandato de la gran comisión es ir y hacer discípulos. Ahora, en ese discipulado, ¿qué yo voy a hacer? Voy a mostrar a Cristo, voy a enseñar sobre Cristo, voy a llevarlos a esa relación, a ese discipulado, a esa obediencia y a esa manera de ser aprendiz de Cristo. Lo importante es que mi discípulo se encuentre con Cristo, que conozca a Cristo. Note que el versículo no dice que la meta es enseñar mandamientos, sino la meta es enseñar la obediencia a todo lo que Jesús mandó, a todo lo que Jesús mandó. Esto significa que las iglesias que tienen que enseñar la obediencia a la entera voluntad de Cristo, sin quitar nada, hermano, sin quitar nada. Pero cuando hablamos de quitar nada, estamos hablando de cambiar el corazón conforme a lo que realmente la Escritura dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ven? ¿Qué dice la palabra? Una obediencia parcial, o sea, una obediencia, porque a veces llevamos a la gente tan suave, tan cómodo, que ellos quieren ser cristianos parcialmente, o sea, a mitad, de una manera muy cómoda, ¿no? La cual fácilmente puede llegar a ser la norma, pero no es suficiente. Una gente que usted no enseña de verdad, que usted no discipula de verdad, que usted no lo conduce a Cristo realmente, puede llegar a ser una persona que crea, una persona que acepte que Jesús es el Señor, una persona que entienda que hay planes de salvación, pero que de ahí no pase, que nunca se comprometa con nada ni con nadie, que no se comprometa en la obediencia a Cristo, que no se comprometa a negarse a sí mismo, ¿verdad? Tomar su cruz y seguir a Cristo. Entonces no es un asunto parcial, es un asunto total. Vamos a enseñarle al discípulo a entregar su vida de manera total a Cristo, sin reservas, sin dejar nada a un lado, entregándole nuestra vida al Señor. A eso somos llamados, hermanos, enseñarle a ellos la verdad del evangelio, ¿verdad? Entonces, al contrario, tenemos que escudriñar, decirle, o sea, tenemos que irle con la palabra. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y vamos a enseñarle esa escritura, preguntándonos, ¿hemos obedecido nosotros todo lo que está escrito aquí?
Eso es un asunto para nosotros y un asunto para nuestros discípulos. Hay que preguntarse, ¿estoy yo de acuerdo a las palabras que están escritas? ¿Estoy yo viviendo conforme a esta palabra? ¿Estoy yo viviendo y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estoy siguiendo los preceptos de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha dicho? ¿Cómo puedo obedecer cada mandato y ser más fiel al Señor Jesucristo? La enseñanza de una obediencia completa es un proceso continuo y es un proceso dinámico. Cuando hablamos de que es un proceso continuo, es que no podemos dejarlo ni por un tiempo, ni por un momento, no. La obediencia es un asunto del día a día. Entonces yo debo trabajar, yo debo enseñar una obediencia completa y esto va a requerir, ¿verdad?, que sea continuo y que sea dinámico. ¿Qué significa esto? Si tienes un discípulo o si estás trabajando con alguien, no solo le lleves la Biblia o un estudio bíblico, no, hermano, vaya con otras cosas también. Yo ahora tengo un grupo de jóvenes en una comunidad donde yo pastoreaba, estoy yendo para allá, me llevo unos cuantos de los jóvenes de la iglesia, pero también ellos invitan a otros jóvenes. Y yo he ido allá, un ejemplo, el viernes pasado, yo entré a una pizzería y compré 3 pizzas y no del dinero de la iglesia, hermano, de mi dinero, pues yo estoy invirtiendo. Yo también, es un lugar bien lejos, yo también consumo mi combustible y allá bebemos refresco, pero también yo comparto la palabra. Lo primero es la palabra y después el compartir. En otro momento nos reunimos en una terraza y ahí yo empecé una pequeña enseñanza y luego hicimos una dinámica. Ellos tenían un papelito y escribían todas las preguntas del tema que ellos quisieran. Rompimos el tema ahí y ellos empezaron a preguntar muchísimas cosas y empezamos a compartir y yo a tratar de responderle conforme a las escrituras, pero de una manera que ellos también se ambientaran. Ahí se nos añadieron otros jóvenes que después de eso están asistiendo con nosotros a la enseñanza. Ya estamos programando un día que vamos todos para el cine, cada quien costeando para el cine, cada quien va a tener que costear su entrada y lo que va a comer. Yo voy a poner el transporte. Entonces, no es solamente darle estudio bíblico, hermano, es una manera de compartir también. Si te enteras que alguien a quien tú estás enseñando está enfermo o tiene una necesidad, también hay que acudir. No solamente tiene que ser algo continuo, pero también debe ser dinámico. O sea, no es que hoy estoy en el estudio y ya mañana no. Mañana me cansé, pasado mañana tenemos, después no puedo, después 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces, tiene que ser continuo, darle seguimiento. Por ejemplo, hubo un jovencito que no fue el viernes y yo tengo contacto con su madre. Mira, y yo lo vi en una esquina, mira, tu hijo no pudo ir, ella me estaba recortando, ok, pero yo no lo chivateé, le dije, bueno, yo lo vi en una esquina y él llegó a su casa a 9:30, o sea, él también debe entender, y yo le dije a ella, puede decirle que yo le dije que lo vi en una esquina, para que él no diga que que yo lo chivateé, no, yo estoy siendo responsable, porque se supone que también tengo que cuidarlo de las mentiras, tengo que enseñarle. Y pues el domingo él estaba en la iglesia. Entonces tiene que ser algo continuo, pero también tiene que ser dinámico. Por ejemplo, viene semana, viene diciembre, usted puede, si tiene un grupito un poco grande, pues una cena, puede ser de traje, puede ser que en vez de refresco, usted diga, vamos a hacer un chocolate con jengibre o vamos a hacer un té, y en ese té pueden invitar a otros jóvenes, o en ese chocolate, a lo mejor para la pizza, no pueden invitar mucho, ¿verdad? Porque no dan, pero para un té, para un chocolate, para un jengibre, lo que sea, se puede invitar. O sea, debe ser continuo y debe ser dinámico. Si usted dijo que la reunión es los lunes, la reunión tiene que ser los lunes. Si usted va a cambiar el día, tiene que decirlo de manera previa a la persona. Y si no va a poder asistir o va a poder hacerlo, también tiene que informarlo a las personas pertinentes. ¿Por qué? Porque debe ser continuo y debe ser dinámico. Entonces, a veces creemos que no, que la palabra, sí, la palabra es la que lo va a cambiar, pero muchas veces hay gente que no viene mucho por la palabra y viene por otras actividades. Note que no es un hecho temporal,
que precede el bautismo, sino en el texto sigue el bautismo y continúa durante toda la vida del creyente la enseñanza. Siempre usted va a poder compartir con esa persona una enseñanza, una vivencia, una historia, un testimonio, darle un seguimiento, cómo estás, cómo te va, estás enfermo, quiero orar por ti, quiero orar por tu familia o estoy orando por ti, dime cómo va la fe. O sea, esto es continuo, continuo. Tu discípulo es continuo. Porque, y mucho más, si tú luchas y tú participas de su bautismo, mucho más todavía, mucho mayor todavía es la responsabilidad. Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún aporte? Entonces, Ahorita cuando usted hablaba sobre enseñar obediencia a Cristo, eh, yo meditaba sobre esa gran necesidad. Eso es una gran necesidad poder enseñar y una urgencia, enseñar la palabra como está, sin quitarle, porque de verdad que estamos viviendo unos tiempos bien difíciles donde la gente habla cualquier cosa, se inventa cualquier cosa y cosas que causan impacto en las iglesias, sí, inclusive en sí, varias iglesias. Recientemente escuchaba breve un testimonio de alguien que supuestamente se le ha asignado un ángel mudo no, ñato, no es y ñato, ese hombre es comienza, ñato, el ángel ñato. ñato, exactamente, el ángel ñato, ay Sí. Dios mío. Y eso la gente ya usted sabe, un desorden y una cosa, no, no, no. Y wow. O Lo sea peor que no es la necesidad, lo peor no es el ajeñato, es que la gente le cree al que lo está haciendo. exactamente, y yo, pero qué cosa es esta, Sí, Dios mío. Así que escudriñemos las escrituras y enseñémoslas, porque realmente hay una gran urgencia. amén. Y después él dijo que no, como que fue que él no lo entendió bien al ángel. Después estaba diciendo eso porque él vio los comentarios, hermanos. Es cierto, hay que escudriñar las escrituras, porque si no, entonces caemos en un error. Amén. Iluminada. Eh, yo también pensaba en esta semana, o sea, en esta semana, no ayer, precisamente, de que aún en las iglesias, muchos pastores están siendo piedra de tropiezo con muchos hermanos Ujú. por la mala enseñanza que están dando, la mala interpretación bíblica, Sí, porque yo le decía a una amiga anoche que la Biblia dice en el libro de San Juan, ¿verdad? Eh, que la novia no es del amigo del novio, sino del novio. Entonces, sí, muchos pastores creen que la novia, que es la iglesia, que somos nosotros, que son del pastor, sí. y quieren manejarlo y le están sirviendo de piedra de tropiezo. Yo quedé impactada porque tengo una amiga que hace 2 años que ella se casó. O sea, ella estaba con una pareja, pero él había sido casado una vez, pero la esposa se le fue con otro y le puso el divorcio a él y él estaba solo y se enamoró de la hermana, pero el pastor de ella no lo aceptaba. Porque no, porque él es un hombre casado, Qué ellos le pesado. explicaron que ya ella se había ido con otro y que ella fue que puso el divorcio y todo. No, 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 no. Él no Queda, acepta eso. él queda libre Entonces, automáticamente. Bíblicamente él queda ¿eh? libre. Claro, entonces el pastor le está haciendo de piedra de tropiezo. Entonces hay que pedirle a Dios, incluso nosotros, qué sé yo, hay muchos hermanos aún de otras iglesias que vamos a tener, será que empezar a enseñarlo. Sí. Porque ella me dice anoche a mí que ella está muy preocupada porque ella se casó hace 2 años, que ella se casó, que yo fui incluso la testigo. Y ella me dice a mí que ella no se lo ha dicho a su pastor. ¿Cómo Anoche ella hace? me dijo que sus pastores no saben que ella se casó,
porque Y ellos no se entonces, atreven a decírselo, porque él le dijo que él no acepta eso, que pero si ellos entonces, se casaban, él no iba a pagar ese pecado de ellos, que él no aceptaba eso, porque él no iba a perder su salvación apoyando eso. pero Y yo me entonces, quedé, él se congrega, y el hombre se congrega ¿dónde? bueno, ellos se congregan los dos allá. Y el pastor no Él, sabe que están casados. no, y hace 2 años, y ahora fue que ella me dijo que estamos hablando, ay, hace 2 años ya. Entonces yo dije, pero Dios mío, ¿y qué es lo que estamos Ese enseñando? es más pecado, Me hermano. dice ella, me dice ella que hubo una joven que el esposo tiene, dice ella, como 12 años que se perdió y la dejó con 3 muchachos. Y eso no se ha vuelto a saber si está vivo, si está muerto. Pues un muchacho, un hombre de la iglesia, se enamoró de ella y el pastor le dijo que no, porque ella, hasta que ella no sepa que ese hombre está muerto, ella tiene que estar esperando a su esposo. Y yo le di a la amiga mía, no, mi hija, ve, ve, en esta semana te bautizamos, Es porque que, dime, es que, ella no se ha podido bautizar porque ella primero quería casarse, entonces ella me encuentra como decirle al pastor que ella está casada, mire, porque ni va a aceptar yo, que ellos se casaron y menos la va a querer yo, voy- bautizar. Y yo dije, yo voy a ¿qué es decir lo que algo estamos aquí, viviendo? yo voy a decir algo aquí para que ustedes sepan cuál es mi posición. Mire, voy a aprovechar ese momento que está hablando de manera iluminada. Número uno, los pastores no somos los dueños de las ovejas. La gente va donde quiere, se congrega donde quiere. El asunto es que se congregue y que busque de Cristo. Número uno. Lo segundo es que la gente debe entender que no son ovejas realmente. Le llamamos oveja, pero no son ovejas. Entonces, a las ovejas, que son unos animales que no, porque si son ovejas, no piensan, no, o sea, no tienen inteligencia, conocimiento, sabiduría, y la gente se ha tomado lo de la oveja de manera literal. Eso es simbólico. Entonces, realmente el pastor nuestro es Jesús. Yo no puedo gobernar. Voy a aclarar este punto, hermano, bíblicamente. Yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Yo no estoy de acuerdo con una separación. Yo no estoy de acuerdo con el recasamiento. Yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, vamos a aclarar un punto. ¿De cuál yo no estoy de acuerdo? Del que se deja por nada, por incompatibilidad de caracteres, porque di que no se entendieron, porque di que esta no me salió como debía salirme, porque di que este no es el hombre que yo pensaba, de que porque eso no, ya ni la ley lo divorcia por eso, ya ni la ley lo divorcia. De que yo me equivoqué y que yo me voy para Nueva York y que yo me voy a divorciar de esta para casarme con aquella, yo ahí no me meto. Ahora bien, la Biblia dice, me voy con las escrituras, la Biblia dice que tú te puedes volver a casar, dice, ya sea por muerte o ya sea por fornicación. Si hay una infidelidad, automáticamente la otra persona te libera, te libera. Desde que la otra persona se casó, ya te liberó automáticamente. Porque es igual, cuando alguien muere, están las dos partes, cuando alguien muere, te libera para casarte, sí o sí, te libera. Igual, dice, a no ser o salvo por fornicación y por, creo que es fornicación o adulterio, o Ajá. por muerte. Entonces, esas dos razones, ahora, me voy más lejos, cuando un hombre o una mujer rompen el pacto con la otra persona de Dios, cuando empieza a golpearla, cuando empieza a maltratarla o viceversa, o a maltratarlo, cuando su vida está en peligro, rompe, hermano, rompe, está adulterando el orden y el plan de Dios. Yo como pastor, ¿qué le digo? Quédese ahí, que la maten o que lo maten. Otra cosa, dice la Biblia, esta la voy a mandar también a quemarse por toda la vida, estar deseando algo. Y lo mismo, mire, más pecado ese que ella está cometiendo, porque están engañando, hay un engaño, hay una mentira. Eso es más pecado que a veces casado. Hay una mentira ahí grandísima. Van como novios o van como amigos a la iglesia y son casados. Analicemos ese punto, a ver. Entonces, ¿qué yo les recomiendo, Morena?
Dele el mejor consejo de la vida que puedan tener. Dígale que se vayan de ahí, de esa iglesia, que se desgariten, que suelten, que ellos están pecando más los dos ahí. El pecado no es que se hayan casado. El pecado es que están siendo desobedientes y eso sí es pecado. Mire que aquí dijimos eso, enseñarles sobre la obediencia. Ellos dos están en pecado, no porque se casó uno con un recasado, no. Ahora, el pecado de ellos es la desobediencia. El pastor le dijo no y ellos se congregan ahí y han entrado en un mundo de mentira. Es una mentira. Ellos están hablando mentiras, aunque no la digan, la están practicando 2 años. ¿Y cómo han mantenido eso en 2 años? Entonces, aconséjelo o llévelos donde alguien o que hablen con alguien. Si desean, yo me presto para hablar con ellos, pero es más saludable que se vayan a un sitio donde ellos puedan estar bien y tranquilos, porque ahí están en una mentira. Y si Cristo viene en esa condición, se van a perder. No porque están casados uno con el otro, sino por la mentira en la que están viviendo. No sé si me voy a entender. En el caso de ellos, ellos estaban casados, o sea, estaban unidos, pero no casados. Entonces ellos querían estar en paz con Sí, Dios y pero no están en paz, Morena. No están en paz porque no, ella no tiene Tienen paz, una ella mentira no tiene guardada. paz. no están en paz porque Ella realmente me dijo, oiga, 2 años decía, anoche ella me dijo, yo no siento paz. Yo no. incluso me quiero bautizar y eso me tiene incómoda, porque Y cualquier cosa que él haga, sí es bautizado. y cualquier cosa que haga de ahí para allá va a acarrear más problemas. Entonces, mi consejo, de verdad, mi consejo es que mejor salgan de esa iglesia y vayan a un lugar donde se sientan cómodos y donde la doctrina sea más bíblica. Ellos son bíblicos con buenas intenciones. Mire, es con buenas intenciones, pero sacando de contexto lo que de verdad las escrituras dicen. Si usted es amiga de ella, dígale que si ella quiere salvarse, de que dijo su pastor, que se salgan de ahí lo más rápido posible, porque se van a perder dentro de la iglesia. Porque está bien, usted dice que sí son casados, pero están hablando mentira. O sea, aunque no lo digan, lo están viviendo. Entonces, aconséjele que busquen ayuda de gente que conozca las escrituras, porque también a ellos les están hablando mentira. Hermana Lucy. Buenas noches, pastor. Bien. Bendiga. Antes de eso, este es un tema un poquito incómodo, este no es parte del tema, pero yo quise responder. Yo soy madura para eso, pastor. Lo digo es porque la morena me entró en un tema ahí que no es la clase, pero está bien, sí. No, mire, mi situación es similar a esa. No en cuestión de la mentira que estuve casada, sino yo tuve un primer matrimonio del cual surgió un hijo. ¿Qué pasa? Que esa persona se fue a Estados Unidos, iba, venía y venía hasta que me dejó por otra persona. Me quedé sola aquí, estábamos casados por el civil. Ok, no, se divorció, ok. Después yo conocí a otra persona, me junté con esa persona, yo estaba descarriada, después volví a los caminos del Señor hace ya casi 16 años, gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Tengo 2 niños de esa persona. Y cuando yo me quedé en un tiempo sin pastor, porque ellos se tuvieron que mudar a Santo Domingo, y yo le dije a mi esposo ahora, yo le dije, yo no puedo estar sin iglesia, yo no puedo estar dejando de congregarme, tengo que buscar una iglesia. El caso es que la iglesia que yo llegué, hubo un día en una escuela dominical que una de las muchachas me dijo, ella no sabía mi historia y dijo que la persona tenía que, si se divorciaban, tenía que esperar que los esposos se murieran o la mujer se muriera, el mismo tema. Entonces yo ahí levanté la mano, ¿por qué? Porque yo no podía tener eso escondido tampoco, aunque no era escondido para nadie. Sí. Y yo le dije, esa situación es mía, le dije yo. Y yo tuve un primer matrimonio, me pasó esto y esto, y tengo 2 niños de esta persona. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con estos 2 niños y con el esposo que yo tengo? O yo tenía que esperar que esa persona, cuando se casó con la otra, que se muriera para yo casarme. Exacto. Y dice ya no, porque ahí tú estás en pecado con el Señor. Entonces yo le dije, pues entonces yo no tengo salvación, porque entonces para yo tener salvación tendría que juntarme con el otro esposo y dejar abandonados los 2 hijos que tengo. Y era la familia, Entonces, y era la familia que sí, tiene.
Sí, dejar la familia que tengo para esperar el otro entonces. Entonces digo yo, ¿qué yo hago con esta familia que tengo entonces? Dice, no, porque eso es cosa tuya y de Dios. Entonces yo nunca fui de acuerdo con esa ideología que ella tenía. No, hermano, no, no. Porque, y la pregunta me, ¿y qué iba a hacer él también con la otra familia? Con la otra familia que tenía, porque ya él tenía un hijo. Yo conocí un caso, yo conocí un caso porque es muy fácil, hermano, decirle eso a otra gente, pero difícil es vivirlo uno. Entonces, Vivirlo. yo conocí un caso de una pareja que eran muy felices de una iglesia de Dios. Mis amigos y se amaban, eran un ejemplo para la iglesia, no tenían hijos ni nada. Pero hay gente, hermano, que le encanta que la adivinen. Hay evangélicos que le encanta que la adivinen, que le encanta que le estén ministrando y que le estén diciendo cosas. Tanto así que yo recuerdo que aquí en Los Ciruelitos, en Santiago, había una famosa profeta, que no sé si era profeta o era bruja, que no sé qué era. El asunto es que la gente iba a consultar donde ella. Oigan, hermano, Oh, santo. evangélicos iban a consultar donde ella, hacían una fila, ella en su propia casa, y la gente iba para que Dios le hablara. Yo no sé qué Dios. El Eso ya asunto se es fue. que ella fue y la señora le dijo que el Señor le había mostrado que ella estaba con un hombre recasado, que ellos dos eran recasados. Le dijo, usted tiene que volver con su esposo y él tiene que Oh, volver con su esposo. Esa mujer, cuando habló con ese hombre llorando, se estaba poniendo loca. Una mujer cristiana de verdad. Los dos se estaban poniendo locos porque ellos entendían que era Dios quien estaba hablando. Pero ¿qué sucede? Ya el hombre con quien se había divorciado tenían familia, varios hijos, eran felices, cristianos de otra iglesia, y ella también, ya el esposo vivía en Santo Domingo, ya era casado, ya o sea, el ex esposo con familia, y ellos decían, ¿y cómo voy y yo ahora a decir entonces, que Dios me está diciendo que ha dicho esto? O sea, ¿y saben qué pasó, hermanos? Mejor prefirieron los dos quedarse solos. Y con el ay, tiempo, Dios los dos se lamentaron y entendieron después hablaron conmigo, algunos me satanizaron, le dije, discúlpenme, ustedes dos se dejaron llevar por el diablo. El diablo Ay, vio su ay, ay. matrimonio, el ejemplo que ustedes eran para porque eran gente que se amaban de verdad, hermano. Eran un ejemplo para los más jóvenes. Y yo le dije, ustedes dos, el pecado que cometieron fue escuchar la voz del diablo y no Sí. discernirla, no entenderla. Yo he dicho algo, hermano, y no me arrepiento de decirlo. La iglesia evangélica ha hecho perder más gente que las que hemos mandado al cielo. Porque con tantas cosas que hemos mal enseñado y mal educado, fue contextos fuera de su contexto, hermano. Entonces, mire ese caso de esa mujer. O sea, y eso mismo también pasa, ni siquiera la bautizan, ni la bautizan porque están supuestamente. Entonces la pregunta es, ¿a qué van a la iglesia? Entonces, ¿a qué van? ¿Para qué lo tienen ahí en la iglesia? Una vez una hermana me dijo eso mismo porque ella tenía un esposo, analicen esto, tenía su esposo con 3 hijos, con más de 10 años, 12 años de juntos. Bueno, iluminada, María, la de Bruno, y ella iba a la iglesia, cantaba unos devocionales buenísimos. Yo nunca la pude bautizar porque hermano, la iluminada sabe, yo vengo de una iglesia pentecostal, o sea, yo no estoy ajeno a lo que estoy diciendo. Yo enseñaba que todo eso era pecado y que todo eso era malo. Ahora, tuve que ir a las escrituras y entender que me enseñaron con buena voluntad, me enseñaron queriendo que yo fuera obediente a las cosas de Dios, pero me enseñaron mal y yo tuve que aprender la verdad de Dios. Y entonces un día yo recuerdo que fue un pastor a la iglesia Arca del Refugio, yo creo que Epifanio lo conoce y también Ilumina, no voy a decir el nombre, y para mí hasta ese día era un hombre tremendo en Dios. Y él enseñó simplemente eso mismo, que bíblicamente lo enseñó, hermano, que a los fornicarios, a los adúlteros y a lo que sí o qué, los juzgará Dios. Es verdad, eso es bíblico, hermano. Ahora, ¿quiénes son los fornicarios? Ahora, ¿qué yo digo? Si tú estás en la iglesia con un hombre
y los dos ya conocen la palabra, saben las reglas de Dios, saben lo que es mejor, lo que tienen que hacer, y los dos son cristianos, tienen que casarse. Eso es lo normal, hermano. Así Ahora, es. ¿qué pasa? Este señor no quería casarse con ella y ella iba a la iglesia, se congregaba fiel, todavía permanece en el evangelio y él no quería. Cuando esa mujer escuchó eso, que los fornicarios ya están perdidos, ella fue a una actividad, esa mujer, yo no estaba ahí porque yo no era casado y solamente la para gente tenía pareja. Y esa mujer fue y me dijo, mire, ¿qué yo hago? Pues ya, mejor me voy yo para el mundo, mejor no vuelvo yo más a la iglesia. ¿A qué vengo? Si ya yo me pedí como quiero, y si no me cabe de matrimonio, ¿a qué vengo si me pedí? Y déjeme decirle que me puse en una, y yo le dije, mire, hermana, dice la Biblia, tuve que citarle las escrituras, dice la Biblia que si usted está siguiendo al Señor y su marido consciente está de acuerdo con que usted busque a Dios, usted no puede dejarlo, porque usted lo que tiene que darle es testimonio, tiene que testificarle y serle fiel a Dios y andar en fidelidad delante de sus ojos. Dice la Biblia que por el testimonio suyo él puede salvarse. Le dije, si usted no me venga a la iglesia sin hacerle la cena, no venga a la iglesia sin cuidarlo, trátelo bien. Si usted le peleaba, ya no le pelee más. Eso es lo que usted tiene que hacer. Miren, hermano, y ese hombre no quería saber de los evangélicos. Y ese hombre me cogió un respeto que hoy en día él es el que me pide y me ruega que yo vaya a su casa a hablarle la palabra de Dios a su familia. Él no es cristiano, pero con el tiempo, hermano, él empezó a respetar porque él se dio cuenta que la iglesia mejor le ayudaba a él con la familia. Pero como le decía yo, sus hijos, 3 varones que tenía, hoy en día, bueno, uno es cristiano, otro visita la iglesia. El asunto es que, como digo yo, deja a tu marido y deja a esos 3 muchachos también sin papá. Hoy en día tiene ella una casa de 3 niveles, una casa de 3 niveles que tiene 1, 2, 3, como 7 apartamentos que él le hizo a ella. Él después, muchos años después, se casó con ella. Si yo lo hubiera mandado a dejarla, ¿qué tuviera ella? Miseria, mi mami será de la cuenta. ¿Y qué hubiera pasado con ella? Le echa la culpa a Dios y maldice a Dios por eso. Entonces, la iglesia tiene que ser sabia. Los pastores tienen que escudriñar las escrituras y tener mucho cuidado. ¿Qué le aconseja a sus miembros? Mucho cuidado, porque muchas veces lo mandamos al mundo más que a Cristo. O lo tenemos en una silla, en disciplina por años, que tampoco es bíblico, déjeme decirle. Esa disciplina de que si o cuántos años, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia dice que si tú, la disciplina es bíblica, pero no sentar a una gente, piérdete ahí en la silla hasta que tú eches, hasta que pase quién sabe qué. Entonces, cuidado con eso. Hermana Lucy, te levanto la mano otra vez. Sí, 2 cosas, pastor. Mire, sí, yo entiendo que si una pareja fuera de la iglesia está unida en unión libre, como uno le dice popularmente, Sí. y uno de los dos conoce al Señor y se congregan, están en pecado, ok, pero no es que la iglesia o ella misma va a sentir, no, porque yo estoy visitando la iglesia, estoy en los caminos del Señor y estoy en fornicación. No, Claro está, no está en fuera del pecado, mundo, no está en pecado. no, Ella no está en pecado. Si él no es cristiano y él consciente, la Biblia la manda a quedarse con ella y la Biblia no puede mandarla a pecar. no, No la manda a pecar. Si la Biblia no, dice que se quede con el inconverso, con el inconverso. no se puede contradecir las escrituras, no se contradice. Ella es la que debe ser fiel y darle testimonio. Mientras ella haga eso, ella está bien. Porque yo soy, mi esposo es inconverso. Cuando yo lo conocí, cuando nosotros estábamos en unión libre, yo asistí a mi iglesia normal y él es inconverso. Nos casamos por la ley y él todavía sigue inconverso. Bien, si él consciente que usted se congregue y busque de Dios, ahí no hay ningún problema. Porque mire qué palabra le dije yo cuando nos conocimos, estando yo descarriada. Digo yo, esta no es mi vida. Porque yo tenía ya el conocimiento del Señor. Yo le dije, esta no es mi vida. Exacto. Le dije yo. ¿Por qué? Porque yo tenía un temor del Señor. Sí. Yo todavía tenía en mi cabeza volver a los caminos del Señor. El trabajo suyo es darle testimonio. El Amén. trabajo de él es en algún momento abrir su corazón a Cristo, pero usted por eso no está mal ni está en pecado, porque usted está casado con un inconverso, pero él dará cuenta por su propia vida, ¿entiende? Amén. Pero bíblicamente, hermano, mire,
Miren, yo voy un chin más lejos y esto le va a chocar a algunos de ustedes, hermano. Escúchenme esto. Si viene una pareja a mi congregación y el marido no quiere nada con Dios, pero acepta que o viceversa, la esposa está en el mundo y el hombre viene, cualquiera de los dos, y vienen a la iglesia y la persona es fiel y se mantiene ante Dios y da testimonio y ha cambiado y su vida ha sido diferente, sí, y no se ha casado, está en unión libre con esa persona. Si la Biblia me dice, ahora la pregunta es, si Cristo viene, ¿se va o se queda? Si ella le es fiel, se va, hermano. Ahora, y si se va, ¿qué impide que ella sea bautizada? ¿Entienden? O sea, decimos, se va. ¿Qué es más importante, el cielo o el bautismo? El cielo. El cielo. Y nosotros le decimos, quédate aquí, que tú estás bien con Dios. Si de verdad está bien con Dios, ¿se salva o se condena? Entonces, este que está aquí, yo no, voy a aclarar el punto, yo no promuevo la fornicación, pero déjeme decirle algo. Cuando una pareja tiene más de 5 años, de 5 años en adelante, la ley dice que ya eso es un matrimonio. Un matrimonio, sí. Matrimonio, ya con 5 años, si usted puede probarlo y se dejan, hay división de bienes como si fueran casados igualitos. Mitad y mitad. Sí. ¿Entiende? Entonces, regularmente esos matrimonios que vienen, la mayoría son gente de muchos años en una unión. ¿Cómo le digo yo? Deja tu pareja, a veces un hijo, lo que sea. Si esta persona me dice a mí, yo quiero bautizarme, si me dice yo quiero ir a las aguas y está dando testimonio, yo la llevo a las aguas. Lo que yo hago es seguirla, y ahí entramos otra vez, es seguirla enseñando, hermano. Es mi trabajo, seguirla enseñando y mostrándole el trabajo que ella tiene de traerlo al evangelio, porque la pregunta es, ¿y si él nunca se quiere casar? Nunca la voy a bautizar. Si la pareja nunca, o lo voy a decir, déjelo, no, hermano, porque yo no puedo contradecir las escrituras. Y si él consiente que por 50 años ella vaya a la iglesia, entonces la voy a tener 50 años ahí sin bautizarla. Analicen esto. Entonces, y ella siendo fiel, porque hay gente que no se casa, no es porque no quiere, es porque no cree en el matrimonio. No creen. Es porque no cree. Entonces, pero delante de Dios son un matrimonio. No digo que no han hecho firmar, hermano, pero delante de Dios, una gente tenga 15, 20. ¿Sabe lo que es durar 15 años con una misma gente? Mire, hermano, yo tengo 18 con la mía. Aguantando. Óyeme, entonces, si ya lograron todo eso con hijos que criaron a sus hijos, si tú le quitas a esa persona, a su familia, en vez de glorificar a Dios, van a maldecir a Dios y a la iglesia. Entonces, la iglesia debe actuar, aclaro, no es que maquillemos las escrituras, ni dejemos de cumplir las escrituras. Al contrario, es que cumplamos las escrituras y hagamos la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, en ningún lugar, ni los discípulos, ni Juan, ni nadie, a nadie le preguntaron, ¿tú eres casado? ¿Está casado? No, hermano, porque yo quiero ser bautizado. El hombre que iba en el carruaje, lo que preguntó fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hasta ese momento, ese hombre no había entendido la palabra. No la leía, pero no la entendía. O sea, él se arrepintió en ese momento. Reconoció a Cristo. Y él vio agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué iba a pasar aquí? No, vea, tú vas a ubicar un pastor donde tú vivas. Va a empezar a coger la doctrina. Y después de 5 meses, 6 meses, o cuando el pastor le dé la gana, entonces que te bautice. Y si el hombre se muere de aquí a allá. Muere, o si no encuentra una iglesia cerca. Y si no hay una iglesia, ¿entiendes qué hago? Entonces, no, si se muere no hay problema, porque se aceptó a Cristo y se muere. Bueno, amén. Porque el bautismo no es para salvación. O sea, el que se bautiza no significa que está salvo. Aunque porque, pastor, perdón, porque el hombre de la cruz, Jesús le preguntó si él estaba casado. Tampoco. Aclaro el punto. Es más, ni siquiera se bautizó, ese no fue al agua. Entonces, aclaro el punto, porque van a haber gente a lo mejor que me vean en YouTube, o que usted le mande este audio.
No estamos promoviendo que la gente no se case. No. Estamos aclarando que si hay una situación especial, que si la junta oficial tiene que reunirse y evaluar la situación, que no se le niegue el bautismo a esta hermana de que porque está en fornicación. No hay tal fornicación, hermano, porque la Biblia no te va a mandar a fornicar. La Biblia no puede contradecirse, mi hermano. ¿Entienden eso? La Biblia no se contradice en ningún lugar y la Biblia manda a que no deje a esa persona. En la Biblia que lo dice, ¿qué hago yo entonces? Yo conozco, conozco un muchacho, pastor, que él aceptó al Señor. Él vive en otro campo, de aquí mismo de La Vega, y él estaba en unión libre con la señora, con la esposa. Ella es más mayor que él. Y él se convirtió. Y la doctrina que le dieron a él fue que dejara a la mujer, porque ellos estaban en pecado y ellos estaban en unión libre y ellos tenían mucho, más de 5 años juntos. Oye, Y él la tuvo que dejar. oye, no. Él la dejó. Ese es el problema a veces de las malas enseñanzas. Entonces, yo le pregunto, ¿va a buscar esa mujer algún día de una iglesia? No. No, porque ¿qué le hizo la iglesia? ¿Qué le hizo Dios? Le quitó a su esposo. Sí. Le ¿Entiende? hicieron daño. O sea, hay que tener mucho cuidado. Eso no era de Dios. ¿Quién te lo dijo? O sea, no era de Dios. ¿Quién dijo que no era de Dios? ¿Cómo tú lo sabes que no era de Dios? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Entonces, yo, francamente, a una gente que esté en esa cruz, en ese calvario, yo le digo, mire, búsquese otra iglesia, vaya a otro sitio donde usted sea libre, no libre para pecar, libre para creer, libre para aprender, libre para mantenerse fiel, libre para no estarse quemando dentro de la iglesia y no estar hablando embuste ni estar pecando de otra manera, porque no peca fornicando, pero peca de otra manera, andando escondido. Y cuando la disciplina va a ser más grande que el pastor sepa que se casó hace 2 años. La van al purgatorio, la van a mandar a ese hermano. Entonces, yo creo que es más saludable decirle, mire, pastor, porque óigame también qué pasa, óigame la otra parte que a mí me ha tocado. A mi iglesia han llegado gente, por ejemplo, que sus pastores, un ejemplo, yo tenía una hermana en la iglesia que ella iba a otra iglesia, ella trabajaba en una banca, pero la hermana trabajaba en la banca porque era el único trabajo que conseguía, era el único trabajo, entonces no conseguía ningún trabajo. Y la hermana empezó a congregarse en la iglesia que yo pastoreaba. Una hermana muy fiel, muy humilde, muy obediente, muy de Dios. Y un día ella me dijo, yo me congregaba en tal parte, pero nunca me querían bautizar porque decían que yo era una impía porque trabajaba en una banca. Y yo le dije, ¿usted ama a Dios, hermana? Sí. ¿Usted cree en Cristo? Sí. ¿Usted? Le dijo, ¿qué usted ha hecho para hacer esa banca? De todo, yo he llamado, he buscado, pero no me puedo quedar sin empleo porque de ahí yo me mantengo a mi hijo y pago mis estudios. Yo dije, ok, no hay problema. Y yo un día le dije, hermana, ¿usted está lista para bautizarse? Le dije, sí, hace mucho. Le dije, pues entonces vamos a bautizarla. Me miró así sorprendida. Le dije, ahora bien, yo voy a seguir enseñándola. Y yo le enseñé que la lotería era pecado, que ella no podía jugar, que tampoco podía incitar a nadie que fuera a jugar, pero ella estaba en un trabajo. Ella estaba en un trabajo. ¿Qué hacía yo con ella? Entonces, con el tiempo, hermano, la hermana era tan fiel a Dios, tan fiel, que le consiguió un novio. Yo tuve el privilegio de casarlos. Yo la bauticé y fue una bendición. Pero ¿qué pasa? Que en ninguna iglesia le daba, antes de eso, ella seguía, pero no le daban parte. No le daban parte. Donde ella se congregaba, ella volvió, él decía que ella estaba en pecado, pero me pasó otro caso y fue de que yo bauticé una persona que en otra iglesia no querían bautizarla porque supuestamente no estaba casada. Yo la bautizo y como a las 3 semanas el otro pastor se la lleva para su iglesia y empieza a darle parte porque ya estaba bautizada. Todavía sigue con el mismo marido que no eran casados, pero ya está bautizada. Yo se la bauticé y él le está dando y él empezó a dar parte. ¿Entiendes? O sea, él dice, yo no la voy a bautizar, pero ya otro la bautizó, yo la voy a usar y ella bautizada, ya los hermanos no pueden, los diáconos nadie puede decir nada. Entonces,
Hay gente también que hacen eso y hay que tener mucho cuidado porque hay gente que son parásitos, ¿verdad? Que se aprovechan de lo que el otro puede hacer. Entonces, cuidado, hermanos. Yo le aconsejo a cualquiera, si usted siente, ¿verdad? Que no tiene cierta libertad, no libertinaje, hermano, ni tampoco podemos conducir a la división, pero no hablo de división, más división uno causa enseñando eso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y discutiendo y chismeando que otra cosa. Así que yo aconsejo mejor de garítese para una congregación donde la enseñanza sea realmente conforme a las escrituras. Bien. Bien, ya ustedes me han oído. Bien. Decíamos de la Gran Comisión, ¿verdad? Que no era un plan temporal, ni solamente para los que la oyeron originalmente. La repetición de la palabra todo. ¿Cuál es el alcance? El alcance de la Gran Comisión, ¿cuál es? El alcance es para todos. Es todo, ¿verdad? La Gran Comisión, el alcance es todo. La repetición todo indica una aplicación más extensa. Entonces, Jesucristo declaró su rango supremo en el universo antes de comisionar a sus discípulos. Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, toda autoridad Él la delega en nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos a todo el mundo. ¿Qué abarca? ¿Cuál es el alcance? Todo el mundo. Y el que tiene toda autoridad me ha mandado a ir a todo el mundo a enseñar la palabra. Ese es el alcance. Toda la autoridad me la da a mí y yo también voy y le enseño. Cuando alguien con autoridad declara su rango, es para enfatizar la importancia de lo que está diciendo o del mandato. Por eso la Gran Comisión debe ser obedecida por todos los que reconocen la autoridad de Cristo. Si nosotros reconocemos la autoridad de Cristo sobre nosotros, entonces tenemos que ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que ya se ha enseñado. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él tiene la autoridad como cabeza, toda la autoridad. Los que reconocen su preeminencia son los que forman su cuerpo, o sea, la iglesia, ¿verdad? La tarea de discipular a las naciones no solo es para el evangelista. Creímos que esos son los que están para eso. Es la tarea de todo el cuerpo de creyentes. En otras palabras, todos los que se someten, los que están bajo la autoridad soberana de Jesucristo, tienen el compromiso y el mandato de ir y hacer discípulos. Tienen la comisión de ir y enseñar las escrituras. Es nuestra obligación, hermano. No es un favor que estamos haciendo. No es si tengo la voluntad, es una obligación. El cristiano que está sometido a la soberanía, a la autoridad de Cristo como cabeza, tiene la obligación de ir y hacer discípulos. La Gran Comisión impulsa este cuerpo de gente hacia adelante con un gran sentido de ¿qué? De propósito. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Entonces, la soberanía de Cristo me da un propósito, me da un porqué, me da un para qué, me permite entender la comisión, el mandato que es hacer discípulos. Entonces, la postura de mandato, cómo yo obedezco el mandato, cómo yo ejerzo, cómo yo me hago parte del mandato, yendo, ¿verdad? La traducción más precisa de la palabra griega poreuomai es mientras están yendo, poreuomai, mientras están yendo o habiendo ido. Siempre está en el hacer, ir, ¿verdad? Esto implica que los que obedecen la Gran Comisión están, ¿dónde? Yendo. No están metidos en cuatro paredes, no están gozándose en el culto solamente, no, están yendo, están practicando, están haciendo la Gran Comisión. En contraste con viniendo,
¿verdad? Viniendo al templo, que es una iglesia atraccional, no una iglesia intencional, no una iglesia que está actuando bajo la comisión, ¿verdad? No están viniendo, sino yendo, ¿verdad? No es viniendo al templo en Jerusalén para ver la gloria de Dios. Él dice, vamos con la gloria de Dios en vez de traerlos a la gloria de Dios, que es una iglesia atraccional. Ven al culto de mi iglesia, ven a la actividad de mi iglesia, ven, congrégate en mi iglesia. El fin, queremos al final que vengan a nuestra iglesia. Queremos al final que se congreguen, pero lo más importante no es atraerlos a nuestra iglesia, sino llevarlos hasta Cristo, conducirlos hasta Cristo. Es que nosotros vayamos con la gloria de Dios dentro de nosotros mientras vamos compartiendo tal gloria con los demás. Me lleno en la iglesia, me lleno de gozo, comparto con mis hermanos, pero durante la semana el trabajo es ir, estoy yendo. ¿A qué estoy yendo? Estoy yendo a compartir la gloria que he recibido con mis discípulos, con los aprendices con los que estoy trabajando. Jesús no hizo discípulos en el aislamiento de un salón, de una congregación. No hizo discípulos en un templo, en cuatro paredes, sino en el campo de acción entre la comunidad. Jesús, iglesia, debe ser activo. ¿Cómo? Yendo. ¿Yendo a dónde? Al mundo, en vez de esperar que el mundo vaya a la iglesia. Hemos malinterpretado el texto de y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No lo añadía al templo, lo añadía a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros donde quiera que nos encontremos. Entonces lo que Dios hacía era que los añadía a la iglesia. Es lo que dice la Biblia, ¿eh? Y el Señor los añadía a la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Bien, entonces, decíamos que Jesús hizo discípulos como yendo, no quedándose en un lugar estático, sino haciendo el trabajo de la obra de Dios. Amén. Haciendo el trabajo de la obra del Señor. ¿Algo? ¿Quieren decir algo? ¿Compartir algo? ¿O seguimos? Bien, voy a parar ahí porque hay muchos hermanos que hoy no participaron. Algunos me dijeron de la energía y ese asunto para no avanzar tanto y así podríamos compartir la próxima semana. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que compartir? ¿Qué decir? No, está bien y el tema es interesante realmente porque la tarea es ir, ese es el mandato. No hay manera de cómo interpretar otra cosa. Vayan, no es que vengan, no es que lo espere, ve a buscarlo, ves por ello. Amén. Amén. Sí. Gracias. Amén. Bien, pues, terminada. ¿Vas a decir algo? Élido, Sí. en el caso de la amiga mía, le voy a preguntar ahí, no, o sea, en el grupo, para ver la opinión quizás de alguno. Yo quiero saber si yo hago mal, eh, ¿cómo le digo? Yo yendo a la casa de ellos y, o sea, no donde yo me pueda juntar con ellos y empezar a explicarle la palabra como es. No hace mal. No hace mal, porque ellos necesitan aprender la palabra de verdad, porque le están enseñando una mentira. Exactamente.
sea, le están diciendo una mentira. Y ellos se sienten mal y se sienten en pecado, sienten que le han fallado a Dios por esa razón, porque eso es lo que le han Sí, enseñado, sí. realmente. Yo lo que Entonces, entiendo, porque, ajá, sí, sí, está bien, digo. yo lo que entiendo es que ellos deben ir a la palabra, realmente. Deben ir a la palabra. Exactamente. Y la palabra de Dios no se contradice. Dice la Biblia, salvo por muerte o por fornicación. Y si la pareja ya hizo su vida, ya le dio libertad. De una vez le dio la libertad. Uno no quiere eso ni llama a eso tampoco. Ahora, quien decide quedarse libre tiene toda la oportunidad y tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Pero el que no puede quedarse, no puede quedar quemándose porque es peligroso. Puede pecar mucho más, hermano. Entonces, yo Ujú. considero que debe enseñársele la palabra realmente, la Biblia y el amor, la misericordia de Dios realmente. O sea, lamentablemente, no es que estamos, porque realmente en la antigüedad eh, 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 el problema estaba en el asunto del divorcio, era porque lo hacían por cualquier cosa, porque sí, entonces la mujer era perjudicada totalmente, porque el hombre podía volver a casarse, pero la mujer no. Entonces había un problema serio ahí. Entonces, lo que el Señor está haciendo con esto es que está cuidando. Lo que se está haciendo es cuidando a la mujer porque ella quedaba ahí, a la repudiada, nadie la quería. Nótese que siempre habla de la repudiada. Pues ya nadie la quería. Ya esa, porque si la votaban era por algo malo. Analicen eso. Si la votaban era por y regularmente era el hombre quien votaba a la mujer. Pero él tenía 3 o 4 más, pero ella nada más lo tenía a él. Entonces, ese era el problema. Entonces, en vista de eso, es que entra en circulación ciertas leyes en defensa de ese tipo de cosas. Pero repito, donde hay abuso verbal, donde hay abuso físico, donde hay engaño, donde hay, tú estás rompiendo todos los parámetros divinos en esa relación. Entonces, es difícil, de verdad que sí. Bien, cualquier ayuda iluminada que pueda darle con eso, estamos a las órdenes. Ok. Ya usted sabe. Nada, hermano, bendiciones. Dios le bendiga Gracias. mucho. Que descanse. Amén. Amén. Gracias igual. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén.